En 1931, en un pueblo con menos de 200 habitantes, las mujeres de una pequeña iglesia rural guardaban sus recetas más valiosas en un cuaderno que nunca salía del sótano del templo. No era un libro de cocina cualquiera. Era un registro de supervivencia, escrito en tiempos de hambre, guerra y escasez, donde cada receta representaba una decisión entre comer o pasar la noche con el estómago vacío. Historiadores culinarios han encontrado fragmentos de estos cuadernos en iglesias abandonadas de Kentucky, Missouri y Virginia Occidental, y lo que contienen es perturbador, ingenioso y, en algunos casos, casi olvidado a propósito. Hoy vamos a abrir ese cofre. 25 recetas. 25 historias que un pueblo entero decidió no volver a contar. Empecemos por la primera. Guiso de cabeza de cerdo del diácono mayor. En las comunidades rurales de finales del siglo XIX, desperdiciar cualquier parte de un animal era considerado casi un pecado. El diácono mayor de muchas iglesias pequeñas tenía la tarea no oficial de supervisar el sacrificio del cerdo comunitario, y de esa tradición nació un guiso que aprovechaba absolutamente todo, incluyendo la cabeza. Cocinada durante horas junto con cebolla, laurel y granos de pimienta, la carne se desprendía del hueso hasta formar un caldo espeso capaz de alimentar a familias enteras durante días. Este plato se servía exclusivamente en las cenas comunitarias del sótano, nunca en las casas particulares, porque requería una olla más grande de lo que la mayoría de las familias podía costear. Con el tiempo, la receta desapareció junto con las prácticas de sacrificio doméstico, reemplazada por cortes de carne ya procesados. Hoy, muy pocos cocineros se atreven siquiera a intentarla, aunque su sabor profundo explica por qué generaciones enteras la consideraban un manjar de supervivencia. Pan de ceniza horneado bajo la chimenea. Mucho antes de que los hornos modernos llegaran a los pueblos pequeños, las mujeres de la congregación horneaban pan directamente entre las cenizas calientes de la chimenea de la iglesia. La masa, envuelta en hojas grandes o en tela húmeda, se enterraba bajo el calor residual del fuego durante toda la noche. El resultado era un pan denso, ligeramente ahumado, con una corteza oscura que muchos consideraban el sabor auténtico de la fe rural. Esta técnica no era una elección estética, sino una necesidad absoluta en épocas donde el combustible para hornos era un lujo inalcanzable. Las familias más pobres del pueblo dependían de este pan como base de casi todas sus comidas, y su preparación se convirtió en un ritual casi sagrado dentro del sótano de la iglesia. Con la llegada de hornos eléctricos, esta práctica se abandonó casi por completo, y hoy sobrevive únicamente en los recuerdos de quienes crecieron sintiendo ese aroma a ceniza y trigo mezclado en el aire frío de la mañana. Tarta de vinagre y especias de luto. Cuando la fruta fresca escaseaba durante los meses de invierno, las cocineras del sótano recurrían a una receta que hoy sorprende por su ingenio, una tarta hecha principalmente de vinagre, azúcar, especias y agua. El vinagre imitaba el sabor ácido de una fruta que nadie tenía disponible, mientras que la canela y el clavo de olor disfrazaban su aroma punzante. Esta tarta recibió el sobrenombre de tarta de luto porque se preparaba con frecuencia durante los servicios funerarios, cuando la comunidad necesitaba alimentar a decenas de personas sin acceso a ingredientes costosos. Servir esta tarta en un funeral no era señal de pobreza vergonzosa, sino de solidaridad comunitaria. Todos sabían exactamente lo que significaba y nadie la cuestionaba. Con el paso de las décadas, la receta fue considerada vergonzosa por generaciones más jóvenes que preferían ocultar sus orígenes humildes, y por eso casi desapareció de los recetarios familiares que sobrevivieron hasta nuestros días. Sopa de ortigas y hueso de la Cuaresma pobre. Durante la temporada de Cuaresma, cuando las despensas ya estaban prácticamente vacías tras el invierno, las mujeres del pueblo salían a recolectar ortigas silvestres que crecían junto a los caminos y cercas de piedra. Aunque hoy se sabe que las ortigas son ricas en hierro y vitaminas, en aquel entonces se cocinaban simplemente porque eran gratuitas y abundantes. Combinadas con huesos de la semana anterior, guardados y hervidos una y otra vez hasta extraer cada gota de sabor, esta sopa se convirtió en el plato central de las cenas cuaresmales del sótano. Prepararla requería guantes gruesos, ya que las ortigas frescas podían quemar la piel antes de ser cocinadas. Esta receta representa quizás mejor que ninguna otra el ingenio silencioso de mujeres que convertían plantas consideradas maleza en alimento digno para toda una congregación, en una época donde ningún recurso,
por humilde que fuera, podía desperdiciarse. Pastel de zanahoria silvestre antes de la guerra. Antes de que el pastel de zanahoria se convirtiera en un postre popular de panaderías modernas, las mujeres rurales ya lo preparaban décadas atrás, utilizando zanahorias silvestres que crecían sin cultivo junto a los campos abandonados. Durante los años previos a los grandes conflictos mundiales, el azúcar refinado era costoso y racionado, así que las zanahorias aportaban la dulzura natural que pocas familias podían costear de otra manera. Esta versión temprana del pastel llevaba menos especias que la actual, pero un sabor terroso mucho más intenso, resultado de zanahorias más pequeñas y menos uniformes que las variedades comerciales de hoy. Se horneaba exclusivamente para las reuniones del sótano de la iglesia, donde se cortaba en porciones diminutas para asegurar que alcanzara para todos los presentes. Con el paso de las generaciones, esta receta original fue completamente eclipsada por versiones más dulces y comerciales, perdiendo el carácter austero que la hizo memorable en su origen. Guiso de ardilla gris con cebada. En las zonas rurales de los Apalaches, la caza de ardillas grises era una actividad cotidiana, no un evento excepcional. Los hombres del pueblo cazaban temprano en la mañana, y las mujeres del sótano se encargaban de transformar esa carne en un guiso espeso, combinado con cebada, cebolla silvestre y las pocas hierbas disponibles según la temporada. Este plato se servía con frecuencia durante las reuniones de otoño, cuando la caza era más abundante y las reservas de grano recién cosechado permitían espesar el caldo adecuadamente. La carne de ardilla, magra y de sabor suave, se consideraba perfectamente aceptable e incluso deseable en una época donde ningún animal silvestre se desperdiciaba. Este guiso desapareció casi por completo cuando las comunidades rurales comenzaron a depender de la carne comercial, y hoy resulta casi impensable para la mayoría de los cocineros modernos, aunque en su momento representó una fuente de proteína esencial y profundamente valorada. Pan de suero agrio de las lecheras. Las mujeres encargadas de ordeñar las vacas de la comunidad descubrieron, casi por accidente, que el suero de leche sobrante de hacer mantequilla podía convertirse en la base perfecta para un pan denso y ligeramente ácido. Este subproducto, que de otra manera se desecharía, activaba la masa de forma natural sin necesidad de levadura comercial, un ingrediente que muchas familias rurales simplemente no podían costear. El resultado era un pan húmedo, con una miga apretada y un sabor característico que distinguía inmediatamente a las familias que criaban ganado lechero. Este pan se convirtió en un símbolo silencioso de estatus dentro del sótano de la iglesia. Quien lo traía, demostraba tener acceso a una vaca lechera propia, un lujo considerable en tiempos difíciles. Con la llegada de la levadura comercial y la refrigeración doméstica, esta técnica fue abandonada casi por completo, sobreviviendo únicamente en los recuerdos de las lecheras más ancianas del pueblo. Tarta de melaza quemada, receta del sótano oscuro. Existe una versión de tarta de melaza tan oscura y espesa que las mujeres del pueblo la apodaron, sin ninguna ironía, la receta del sótano oscuro. Se preparaba cocinando la melaza a fuego lento hasta el punto justo antes de quemarse, generando un sabor amargo y profundo que contrastaba dramáticamente con la dulzura habitual de otros postres de la época. Esta técnica, arriesgada y difícil de dominar, se consideraba una prueba de habilidad entre las cocineras más experimentadas de la congregación. Solo unas pocas mujeres del pueblo sabían calcular el punto exacto antes de que la melaza se convirtiera en algo incomible, y esa habilidad se guardaba celosamente, transmitiéndose únicamente de madre a hija dentro de círculos familiares muy cerrados. Hoy, esta receta ha sido prácticamente olvidada, reemplazada por versiones mucho más dulces y predecibles que sacrifican la complejidad de sabor que hizo famosa a esta tarta entre quienes tuvieron la suerte de probarla. Ensalada de diente de león de primavera amarga. Cuando la primavera llegaba después de un invierno particularmente duro, las despensas del pueblo estaban prácticamente vacías, y las primeras plantas comestibles disponibles eran las hojas amargas del diente de león que crecían silvestres en cualquier terreno abandonado. Las mujeres del sótano recolectaban estas hojas antes del amanecer, cuando el sabor amargo era menos intenso, y las combinaban con un aderezo caliente de tocino y vinagre que suavizaba considerablemente su sabor original. Esta ensalada marcaba, de manera simbólica, el fin del hambre invernal y el comienzo de una temporada de mayor abundancia.
Servirla en las cenas comunitarias representaba un pequeño alivio colectivo después de meses de racionamiento estricto. Con el tiempo, y a medida que los vegetales cultivados se volvieron más accesibles durante todo el año, esta receta perdió su significado original y fue relegada al olvido, considerada por generaciones posteriores como comida de pobres en lugar de un símbolo de resistencia comunitaria. Pastel de manzana seca del invierno largo. Antes de la refrigeración doméstica, conservar manzanas frescas durante todo el invierno era prácticamente imposible para la mayoría de las familias rurales. La solución consistía en secar las manzanas al sol durante el otoño, ensartándolas en hilos que colgaban de las vigas del sótano de la iglesia durante semanas. Cuando llegaba el invierno más severo, estas manzanas secas se rehidrataban lentamente en agua caliente antes de convertirse en el relleno de un pastel denso y profundamente aromático. El proceso de secado alteraba completamente la textura y concentraba el sabor, produciendo un pastel muy distinto al que conocemos hoy con manzanas frescas. Este postre se reservaba generalmente para las celebraciones de mitad de invierno, cuando la comunidad más necesitaba un recordatorio de la cosecha pasada y la esperanza de la próxima. Con la llegada de la refrigeración moderna, esta técnica de conservación desapareció casi completamente de las cocinas rurales. Guiso de conejo silvestre del cazador furtivo. En muchas comunidades rurales, cazar en tierras que no eran propias estaba estrictamente prohibido, pero durante los inviernos más severos, algunos hombres del pueblo cazaban conejos silvestres en propiedades ajenas bajo la protección de la oscuridad. La carne obtenida de esta manera llegaba al sótano de la iglesia de forma discreta, y las mujeres la transformaban en un guiso sencillo, sin hacer preguntas sobre su origen exacto. Este plato se cocinaba con root vegetables disponibles y un caldo espeso que disimulaba cualquier evidencia de su procedencia. La congregación entera entendía tácitamente de dónde provenía esta carne, pero el hambre generalizada convertía este acuerdo silencioso en una necesidad moral aceptada sin cuestionamientos. Este guiso representa uno de los ejemplos más claros de cómo la supervivencia comunitaria a veces exigía ignorar las reglas formales de propiedad, priorizando el bienestar colectivo por encima de la ley escrita durante los periodos de mayor escasez. Pan de centeno negro de los inmigrantes. Las familias inmigrantes de Europa del Este que se establecieron en pequeñas comunidades rurales trajeron consigo recetas de pan de centeno oscuro, muy distintas del pan blanco predominante entre las familias de origen anglosajón. Este pan denso, elaborado con centeno integral y ocasionalmente melaza para oscurecerlo aún más, generó inicialmente cierta resistencia entre las congregaciones más tradicionales, que lo consideraban extraño e incluso sospechoso. Con el tiempo, sin embargo, su capacidad para mantenerse fresco durante días sin refrigeración lo convirtió en un elemento indispensable de las cenas comunitarias del sótano, especialmente durante los meses de mayor actividad agrícola. Las familias inmigrantes que aportaban este pan comenzaron a ganar aceptación social gradual dentro de la comunidad, precisamente a través de la comida compartida. Esta receta representa un ejemplo temprano de cómo la integración cultural en pueblos pequeños ocurría, muchas veces, alrededor de una mesa antes que en cualquier otro espacio social. Tarta de crema de maíz fermentada. Cuando el maíz recién cosechado comenzaba a fermentar ligeramente antes de poder consumirse fresco, las mujeres del sótano descubrieron que este proceso natural, lejos de arruinar el ingrediente, le otorgaba un sabor complejo y ligeramente ácido perfecto para una tarta cremosa. Este maíz fermentado se mezclaba con huevos, un poco de crema y azúcar, horneándose lentamente hasta obtener una textura similar a un flan denso. Esta técnica, que hoy podría parecer arriesgada o incluso peligrosa para paladares modernos, era completamente común en una época donde desperdiciar cualquier alimento se consideraba inaceptable. La tarta se preparaba principalmente durante la temporada de cosecha, cuando el exceso de maíz hacía inevitable que una parte comenzara a fermentar antes de ser utilizada. Con la llegada de mejores métodos de conservación y refrigeración, esta receta desapareció rápidamente, considerada insegura por estándares alimentarios modernos, aunque en su época representaba una solución práctica ante el desperdicio. Galletas de sebo, grasa animal, de la cocina pobre.
En las cocinas rurales más humildes, la mantequilla era considerada un lujo reservado para ocasiones especiales, mientras que el sebo, la grasa sólida extraída de la res, se utilizaba diariamente como sustituto económico en la preparación de galletas. Estas galletas, ligeramente más densas y con un sabor distintivo, se horneaban en grandes cantidades para las reuniones del sótano de la iglesia, donde alimentar a muchas personas con recursos limitados era una prioridad constante. El sebo se guardaba cuidadosamente después de cada sacrificio de ganado, almacenado en recipientes de barro durante meses para asegurar un suministro constante de grasa para cocinar. Las mujeres que dominaban esta técnica eran altamente respetadas dentro de la congregación, ya que lograr una textura ligera utilizando sebo requería considerablemente más habilidad que cocinar con mantequilla convencional. Esta receta desapareció casi por completo cuando la mantequilla y los aceites vegetales se volvieron accesibles y asequibles para las familias rurales de todo el país. Guiso de pichón casero de las diaconisas. Antes de que la cría de pollos domésticos se generalizara completamente, muchas familias rurales mantenían palomares con pichones criados específicamente para consumo. Las diaconisas de la iglesia, mujeres encargadas de organizar las actividades benéficas de la congregación, desarrollaron una receta de guiso particular que aprovechaba estas aves jóvenes y tiernas, combinándolas con vegetales de raíz y hierbas de temporada. Este plato se reservaba tradicionalmente para las visitas de predicadores itinerantes o para celebraciones especiales dentro de la comunidad, ya que criar pichones requería más recursos y espacio del que la mayoría de las familias más pobres podía permitirse. Servir este guiso era, en cierto modo, una demostración de hospitalidad y estatus social dentro de la congregación rural. Con la popularización de la avicultura comercial y el pollo como proteína estándar, esta receta específica de pichón casero fue prácticamente abandonada, sobreviviendo únicamente en relatos orales de las generaciones más ancianas. Pastel de calabaza amarga sin azúcar. Durante los periodos de mayor escasez, cuando incluso el azúcar más básico se volvía difícil de conseguir, las mujeres del sótano prepararon versiones de pastel de calabaza completamente sin endulzantes añadidos, dependiendo únicamente del azúcar natural presente en calabazas maduras y bien conservadas. El resultado era un pastel notablemente menos dulce que las versiones actuales, con un sabor terroso y ligeramente amargo que muchos niños de la época recordaban con cierta aversión inicial. Sin embargo, este pastel representaba una fuente importante de nutrientes durante los meses más fríos, cuando otras opciones alimenticias eran extremadamente limitadas. Las especias como la canela y el jengibre, cuando estaban disponibles, se utilizaban con moderación extrema para no desperdiciar recursos costosos en un solo postre. Esta versión austera del pastel de calabaza desapareció completamente una vez que el azúcar refinado se volvió accesible y asequible, reemplazada por recetas mucho más dulces que dominan las mesas actuales. Sopa de cebada y hueso robado. Existe una historia particular, transmitida oralmente entre varias generaciones, sobre una sopa preparada con huesos que técnicamente no pertenecían a quien los cocinaba. Durante los periodos de mayor hambruna, era común que las mujeres del sótano recogieran huesos descartados de las carnicerías de pueblos vecinos, a veces sin autorización explícita, para hervirlos junto con cebada y cualquier vegetal disponible. Esta práctica, aunque moralmente cuestionable según los estándares actuales, era ampliamente tolerada dentro de comunidades donde la supervivencia colectiva superaba las consideraciones de propiedad estricta. La sopa resultante, espesa y reconfortante, alimentaba a familias enteras durante días a partir de recursos que de otra manera habrían sido completamente desperdiciados. Esta receta representa uno de los ejemplos más honestos de cómo la desesperación económica llevaba a comunidades enteras a redefinir silenciosamente sus propios códigos éticos, priorizando la supervivencia inmediata por encima de normas sociales formales que resultaban imposibles de cumplir. Pan de papa podrida, receta de hambruna. En los años de cosechas particularmente malas, cuando las papas almacenadas comenzaban a pudrirse antes de que la familia pudiera consumirlas completamente, las mujeres del sótano desarrollaron una técnica para rescatar las partes aún comestibles y transformarlas en pan. Las secciones podridas se cortaban cuidadosamente, y la pulpa restante se mezclaba con harina para producir un pan húmedo y denso que, aunque lejos de ser ideal, representaba la diferencia entre comer algo y no comer nada en absoluto.
Esta receta nunca se compartía con orgullo, era, en el sentido más literal, comida de última necesidad, preparada únicamente cuando ninguna otra opción estaba disponible. Las familias que recurrían a este pan generalmente lo hacían en privado, evitando llevarlo a las cenas comunitarias por vergüenza. Su existencia, sin embargo, quedó documentada en algunos diarios personales encontrados décadas después, revelando la severidad real de las hambrunas rurales que la historia oficial rara vez menciona con honestidad. Tarta de ruibarbo y sangre dulce, receta victoriana. Una de las recetas más inusuales encontradas en los cuadernos del sótano proviene directamente de la tradición culinaria victoriana, donde la sangre animal, mezclada con azúcar y especias, se utilizaba ocasionalmente como espesante natural en tartas de frutas ácidas como el ruibarbo. Esta técnica, que hoy resulta impactante para la mayoría de los cocineros modernos, era completamente aceptada en una época donde ningún subproducto animal se desperdiciaba tras el sacrificio. La sangre aportaba una textura sedosa y un color profundo que contrastaba dramáticamente con el rosado natural del ruibarbo, además de un valor nutricional considerable en tiempos de escasez de hierro. Esta receta llegó a las comunidades rurales a través de familias con raíces británicas y se mantuvo en circulación limitada durante varias décadas antes de desaparecer casi por completo, considerada demasiado extraña e incluso perturbadora para las sensibilidades culinarias del siglo XX. Guiso de anguila del río cercano. Las comunidades rurales ubicadas cerca de ríos y arroyos desarrollaron una relación particular con la anguila, un pescado abundante, económico y relativamente fácil de capturar incluso para pescadores inexpertos. Las mujeres del sótano de la iglesia prepararon durante décadas un guiso espeso de anguila, combinado con cebolla, hierbas silvestres y un caldo oscuro que disimulaba la apariencia poco atractiva de este pescado para quienes no estaban acostumbrados a él. A pesar de su abundancia y bajo costo, la anguila cargaba cierto estigma social, asociada frecuentemente con la pobreza rural más extrema. Servir este guiso en las cenas comunitarias requería cierta valentía por parte de las cocineras, conscientes de los prejuicios que algunos miembros de la congregación podían tener hacia este ingrediente. Con el tiempo, y a medida que otros pescados más aceptables socialmente se volvieron accesibles, esta receta fue perdiendo popularidad hasta desaparecer casi completamente de las tradiciones culinarias rurales. Bizcocho de vinagre negro, receta prohibida. Existe un bizcocho particular dentro de los cuadernos del sótano que fue literalmente tachado en algunas copias posteriores, con notas al margen advirtiendo no repetir esta receta. Elaborado con vinagre negro fuertemente concentrado, melaza oscura y una cantidad mínima de bicarbonato para lograr que la masa subiera adecuadamente, este bizcocho producía un sabor intensamente ácido que dividía profundamente a la congregación entre quienes lo consideraban delicioso y quienes lo encontraban prácticamente incomible. Algunas versiones del cuaderno sugieren que esta receta se asoció, quizás injustamente, con un episodio de intoxicación alimentaria ocurrido durante una cena comunitaria particularmente memorable, lo cual explicaría por qué generaciones posteriores decidieron evitarla por completo. Sea cierta o no esta historia, el hecho de que la receta fuera marcada explícitamente como prohibida dentro de un documento comunitario tan cuidadosamente preservado sugiere que algo, en algún momento, salió considerablemente mal. Ensalada de repollo fermentado casero. Antes de que la fermentación se convirtiera en una tendencia gastronómica moderna, las mujeres rurales fermentaban repollo casero como método principal de conservación durante los meses en que no había vegetales frescos disponibles. Este proceso, que requería semanas de paciencia dentro de barriles de madera almacenados en las zonas más frías del sótano de la iglesia, producía un repollo ácido y crujiente que se convirtió en un elemento básico de la dieta invernal rural. La ensalada resultante se servía generalmente junto con carnes conservadas, ya que su acidez natural ayudaba considerablemente a la digestión de comidas pesadas y grasas. Dominar el proceso de fermentación sin que el repollo se echara a perder por completo requería experiencia considerable, y las mujeres que lograban resultados consistentes eran altamente valoradas dentro de sus comunidades. Esta tradición prácticamente desapareció con la llegada de la refrigeración moderna y los vegetales frescos disponibles durante todo el año. Pastel de nuez silvestre del bosque sagrado. Cerca de muchas iglesias rurales existía un bosquecillo considerado sagrado por la comunidad,
generalmente el lugar donde se encontraba el cementerio parroquial. Las nueces silvestres que crecían en estos terrenos poseían un significado especial, y recolectarlas para preparar un pastel se consideraba casi un acto de comunión con los antepasados enterrados allí mismo. Este pastel se horneaba tradicionalmente durante las celebraciones de cosecha en otoño, utilizando nueces recién caídas que las mujeres del sótano tostaban cuidadosamente antes de incorporarlas a la masa. El sabor resultante, intenso y ligeramente amargo, se asociaba directamente con la memoria colectiva del pueblo y sus generaciones pasadas. Servir este pastel durante las reuniones comunitarias representaba, en cierto sentido, honrar simbólicamente a quienes ya no estaban presentes. Con el tiempo, y a medida que estos bosquecillos sagrados fueron talados o abandonados, esta receta perdió su significado original y prácticamente desapareció de la memoria culinaria del pueblo. Si esta historia olvidada te conmovió, no dejes que se pierda otra vez. Suscríbete ahora y activa la campana para descubrir más recetas secretas de la historia. Comenta cuál de estas 25 te sorprendió más. Comparte este vídeo con alguien que ame la historia real detrás de la comida. Nos vemos en el próximo vídeo.